¿Cómo están, estimados estudiantes? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Son industriales. Vamos a ponerle space a todos. Están que yo los apoyamientos. ¿Verdad? Es complicado. Estaba en la universidad, por su caso. Y de ahí me vine para acá, pero el tráfico es terrible. Obviamente, terminé la universidad como a las 3 de la tarde y se tomé algo. Bueno, el tráfico no lo calculé bien. Recién acabo de llegar a esta meta. La universidad no se puede actuar de 6 adelante porque no hay necesidad y porque la decisión de las autoridades es que lo hagamos desde pues, de la casa o de la Sí, casa. ingeniero, disculpe, no se le escucha bien, no se le escucha casi nada, ingeniero. Ahí, ahí, ahí. Ah, se le escucha bajito. Bueno, lo que pasa es que ahí tengo un problema de audio en el micrófono. Yo compré una computadora todo en uno, chiquitita, esa mini, y no tiene para conectar, o por lo menos he intentado conectar el audio y el Ahí micrófono. se le escucha un poco mejor ahí. Sin embargo, pues no puedo. Pero tengo que el micrófono o el cable, de ahí estoy hablando. Bueno, a ver, más o menos así, resumo un poco la voz. Y le he puesto asistencia a todos, comprendo pues como el problema que tenemos todos en asistencia, eh, de la casa por la falta de energía. Yo mismo tengo que a veces irme a un centro comercial para dar la clase porque no se puede de la casa. Tampoco de la universidad, porque la universidad cierra a las 6 de la tarde, debido después de las 3, no, hasta las 2 y 5, 3, tengo que comer algo y llegué tarde porque no calculé bien el tiempo de llegada y calculé bien que el tráfico, pues es viernes el tráfico aumenta, ¿no? Entonces, bueno, todo aquí estamos, vamos a comenzar. Y ante la asistencia, vamos con, abriendo primero la cámara, ahora una cámara que no lo veo a nadie. Y de ahí vamos con alguno que, con el tema de hoy. ¿Qué tema tenemos por hoy? También secretario, aquí. Está ahí oscuro, ingeniero. Buenas noches. ¿Aquí? Estamos puras. Está ahí oscuro. Sí, ingeniero. Ahí digo, sí, usted es secretaria, creo, no. Sí, ya estoy aquí. Estamos puras. Roberto Santos, está ahí oscuro. Tengo luz, ingeniero, disculpe. ¿Vale? Todos estamos. También. La verdad es que ayer casualmente me puse a ver por la noche cómo se ve en la ciudadela donde vivo. La verdad que ayer salí, estaba yo por el norte, estaba aquí por dar clases y aproveché pues y me encontré un par de cosas en el Compromax. En lo que salgo, no había luz pues, en el sector. Eso era oscurísimo. Yo salí pues me había olvidado de prender las luces del carro. Y cuando en eso veo, oscurísimo, digo, prendí la luz. Yo digo, voy a apagar para ver cómo es, ¿no? Y la verdad es que es feo. O sea, yo no sé cómo le puede caminar a esa hora por ahí. Sabemos que la gente se mete temprano a la casa, por ejemplo.
o espera en el centro comercial o en otro lado a que haya luz y ahí entra, ¿no? La verdad que es complicado. La vista se adapta a la oscuridad, a diferencia de si uno la ve a través de un cristal. Claro, por supuesto, por supuesto, por supuesto. De hecho, pues, te toca adaptarse. No es lo ideal, ¿no? De verdad que nosotros estamos ya normalizando esto cuando esto no es normal. El resto de Sudamérica no tiene apagones. Exacto, no es normal esto. Somos el único país que tiene apagones y todavía siguen diciendo que no es culpa de que no se hizo nada. No, las hidroeléctricas, las termoeléctricas existen, por ahí dejó 21 termoeléctricas, no me equivoco, y no les dieron mantenimiento. Ahora están trayendo unos generadores. Oiga, ingeniero, disculpe que lo moleste. Ayer estaba viendo estas noticias internacionales y está bien jodido, ¿no? Vi lo que pasó con Rusia y Ucrania y todos esos países. No sé qué va a pasar, qué va a suceder, porque está que meten miedo. Yo, Una cosa sí, otra cosa no. yo la verdad ya no quiero ni ver ni opinar sobre eso. Está- Sí, no. ¿Qué Está súper heavy. Porque problema tenemos acá con lo de Ecuador? Y todavía los problemas que vienen de allá, que se podría dar una tercera guerra mundial, o guerra nuclear. Ingeniero, hay un país que dice que están practicando el apagón. ¿Se me hago entender? Hay un país que hace simulacros para eso, para Ah, el apagón. Un país, no me acuerdo qué país, pero allá obviamente de allá, ¿no? hay que tener un De esa poco de parte. cuidado con mucha información. ¿Usted se acuerda en la época de pandemia, donde venía información de todos lados, ¿no? De gente Exacto. que hablaba de vacunas, gente que hablaba de que no sé qué cosa en Perú, que no sé qué, que uno podía tomar bicarbonato, otros que tomaban, uno que era un limpiador, creo que un cloro o algo parecido, con eso te curaba, o sea, tenían mucha información, hay que tener cuidado con la información. Yo por eso no doy fe de mucha información que viene ahorita, más que nada de la guerra en Ucrania, porque la gente tiende mucho a hacer Politizarlo. politizarlo, a hacer farándula, ¿no? Y a la larga eso nos perjudica porque nosotros estamos, aparte que ya vivimos en estrés por esto de los apagones y todo eso, vamos a estresarnos por algo que de pronto no ocurre y ojalá que no ocurra. Y el último Exacto. llega a ocurrir, usted se imagina, usted si vio la película, yo soy cinéfilo, yo siempre veo muchas películas, esta de 2012 donde Ah, sí, 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 sí la vi. Súper, súper. solo los ricos acceden a Exacto, súper triste. unas arcas, ¿no? Y ni Exacto. siquiera los que construyeron las arcas, ¿no? Y los pobres peor. O sea, nosotros, bien, Ajá. o sea, nosotros, o sea, ¿para qué nos vamos a preocupar? Si pase lo que pase, o sea, roguemos que no pase, pero pase lo que pase, igual Estamos jodidos. estamos jodidos. Sí, pues. O sea, por más que nosotros nos paremos de cabeza, entonces, nosotros no. O sea, aquí, ¿quiénes podrían ser los únicos? Los Novoa, los Lazo, los banqueros, la élite. Pues la gente que votamos y que votan y que gobiernan y no nos ayudan. ¿Ustedes creen que ellos van a decir, no, Ah, gastemos toda y nuestra... aparte, perdón que le interrumpa, ingeniero. Aparte de salir también con los ovnis, también salieron. Qué desgracia, ¿no? Sí, yo también eso. No, no, dinos, hombre, que ya apareció un Que hombre. están debajo del mar, dice, o sea, ¿qué tal? Y es verdad, ya confesaron Estados Unidos, ¿no? Ya lo confesaron. A ver, hay mucha información que estuvo guardada por años de parte de Estados Unidos y, y otros países. Entonces, Obviamente. no, yo no niego que exista, de hecho debe existir vida en otro planeta. Lo que sí ya se debería contactar con ellos definitivamente para ver qué onda, ¿no? Para ver qué se puede intercambiar, qué se puede mejorar, ¿no? De pronto vienen en forma amistosa. Pero ese es otro tema de que para qué nos vamos a preocupar, porque nosotros no tenemos vela en esa fiesta, no Sí, ¿no? tenemos invitación en esa fiesta, o sea, no Yo tenemos, pienso que si existieran de afuera no sería bueno comunicarnos con esas personas. bueno, es que si ya se presentan y ya hay que comunicarse a ver qué quieren. Pero bueno, ya, en todo caso, como le decía, ninguno de la élite va a decir, a ver, voy a dar media fortuna mía cada uno para que estos pobres se salvan ellos. Eso nunca pasa en la vida. O sea, por eso es que a mí me sorprende cuando a veces tanta gente que defiende a las élites, ¿no? Defiende la ley de herencia, y ni siquiera había leído bien la ley de herencia, ¿no? Entonces, eh, Exacto. había gente que ni siquiera le tocaba pagar la ley de herencia o sea, es que algún día quiero dejar herencias, algún día. Vamos a ver, pues, no, si en 20 años, 30 años, 40 años que ya se vieron, vas a tener algo que, ojalá que lo tengas, ¿no? Ya.
Y eso que yo por ahí leí, justamente en esa época había un video que alguien decía que uno debe trabajar para disfrutar lo ganado y no trabajar para dejar lo ganado a su generación. O sea, ahí hay una dicotomía, ¿no? Ahí hay un... Es verdad que tú debes dejar a tu familia bien posicionada, pero también tienes que disfrutar. No todo en la vida es trabajo y Correcto. gente que se excede mucho en eso. Pero bueno, ahí podemos filosofar largo, largo, y la idea no es eso, la idea es que ya comencemos. En tal caso, al final de la clase, si quieres seguir conversando, podemos conversar. Y es más, Pues sí, va a ser un placer conversar sobre esa cosa porque a mí me gusta mucho conversar. Eso es algo más que nada de política, ¿no? Y nunca hemos topado temas internacionales. Yo tengo una opinión sobre muchos temas internacionales, usted puede tener la suya. La diferencia en que cuando uno conversa, y eso es lo que a veces los políticos no buscan, la diferencia es que nosotros podemos discrepar. Usted puede ser de A, de B, el de C, el de X, y podemos conversar. Y seguimos siendo de A, de B, de C, de X. Yo tengo amigos que son de derecha, completamente. Yo soy de izquierda. Conversamos muy bien. Y no me van a cambiar de forma de pensar, y yo no los voy a cambiar porque ellos no cambian. Pero la gente no conversa. La gente pelea, insulta, llama borregos, llama burros. Y eso no es culpa de la gente, es culpa de los que manipulan esa gente. Las redes sociales, las páginas, los influencers que salen a insultar. Pero entonces, pues, ya le insulta y ellos comparten, ¿no? Hay por ahí un meme que dice, puedo estar 24 horas sin electricidad, pero que no regrese el correo. Pero imagina que alguien de verdad haya escrito eso. Para mí lo hizo alguna página de derecho, pagar. Porque si alguien, una persona consciente, piensa así, yo creo que no. Yo creo que no. sí, no, Pero bueno, demasiado. es demasiado extremismo. Entonces, bueno, vamos rápido al asunto y después conversamos. A ver, algún grupo, Ashley, secretaria, déle usted, toca el ejemplo. Ah, también ando estrenando mi camisa de la universidad. ¿Cómo la ven? Chévere, chévere. Ah, Está chévere, está chévere. Chévere, está chévere. me la dieron recién antes de ayer, algo así. Es que me habían hecho la hoja como todos los profesores, pero yo le dije que si aquí, pues, puede ser cualquier cosa. Entonces le mandé a hacer de nuevo aquí abajo, la Universidad de Guayaquil, y me gustó, así que se ve bonito. Entonces ya me puse esta, que es azul marino, y me mandé a hacer una amarilla con el ídolo, y me mandé a hacer una celeste, bien bonita. Pero ya me verán ahí, Dios mediante, en otras clases con otra camiseta. Listo, bueno, sabe que también porque es cómoda, ¿no? Ya, es verdad, andar con corbata y todo eso. Yo ahorita, por ejemplo, no puedo prender el aire porque recién estoy saliendo de... ¿Se acuerdan que la semana pasada estaba con una ronquera terrible? Lo mismo cometí el error de irme a la playa, está fría el agua, está igual el solcito, está bonito, la playa siempre ahorita haga frío, pero parece que me afectó un poco el frío. Me enteré el lunes, martes, miércoles, y recién estoy un poco recuperado. Entonces, por eso es que no puedo prender aire, no puedo andar en el y por eso que no estoy al centro comercial de clase, porque ahí todo es aire. Entonces, y aproveché porque tenía luz hoy día desde las 6, entonces, y dije, bueno, voy a dar clase en la casa, ¿no? Bien. A ver, el grupo que ya puso ahí en clase 7 muy bien, dele. Eh, Democracia en el mundo, diversidad, desafío. Ahí podemos hablar de cosas internacionales, ¿no? La democracia en el mundo. Tengo una doble moral. Hay democracia en el mundo. No, hay democracia. Lo que menos se busca es el respeto a la opinión del pueblo. No le interesa. Interesa los intereses de las transnacionales, de los bancos, de la élite. No le interesa lo demás. Porque si no, el policía del mundo siempre, Estados Unidos siempre anda atrás de la democracia, ¿no? Pero con Pinochet no hubo problema, porque era un dictador de derecha. Porque con un dictador afín no pasa nada. Cuando es un dictador o es alguien contrario, ahí pasa de todo. Entonces ahí hay que ver mucho. En la parte internacional también hay esa doble moral, en que si me conviene a mí, bien, aplaudo. Si no me conviene a mí, pues no. Ahorita vi que a este señor, no sé la gente la apellido, porque el mundo González, ¿no? Que lo reconocieron internacionalmente, un nuevo país lo reconoció como presidente. Se reconoció en otros países, si el Tribunal de Venezuela es el que tiene que reconocer.
Es como Guaidó. Guaidó lo reconoció hasta Ecuador en ese momento muy moreno, ¿no? Presidente Guaidó. ¿Y Guaidó fue presidente? No. ¿Quién sigue siendo presidente? Maduro. Entonces, ¿qué sirve que los otros presidentes lo reconozcan? Esto no es un respeto. Ahí se viola el respeto a qué? A la independencia del pueblo. No tiene nada que ver si ya Venezuela lo dividió o lo que sea. Yo le aseguro que si aquí, ojalá que no se mediante aquí no voy a hacer fraude, que se declara dictador, no va a haber el mismo ataque que hay con Maduro. El ejemplo de la embajada. Si, si el Mundo González le hubiera prohibido a Maduro la salida del país, o hubiera invadido la embajada de España, ¿qué hubiera pasado? Se le iban encima, se le invadían a Venezuela. Pero Ecuador invadió una embajada, no pasó nada. Ah, que sacamos a un delincuente. Es un asilado político. Invadieron una embajada. No pueden invadir una embajada. Tienen que hacer el pedido oficial para que se deje ingresar a facturar. Porque el país se niega. Pero invadir embajada no se puede. Entonces, ahí hay un problema, pero le discurso. Si lo hace un gobierno de derecha, está bien, no pasa nada. Si lo hace un gobierno de izquierda, se cae el mundo. Vamos con el grupo. Denle. Buenos días, compañeros, docentes. Nosotros somos el grupo 1, la democracia en el mundo, diversidad, desafíos y transformaciones. Los integrantes son mi persona, Ashley Rodríguez, Johnny Alvarado, Carlos Prado, Christopher Salas y Johnny Morán. Buenas noches, compañeros. Tipo de democracia en el mundo. Democracia directa o participativa. El mayor rango posible de decisiones le es consultado al pueblo mediante referéndum, asambleas y otros tipos de mecanismos consultivos, de modo que sea el colectivo quien tome las decisiones directas. Democracia indirecta o representativa. En la democracia indirecta, los representantes toman decisiones por el pueblo. La soberanía de la nación reside en los representantes populares, electos mediante el sufragio. Democracia semidirecta. La mayoría de sus decisiones deben ser respaldadas por el pueblo a través de referéndum, consulta o plebiscitos. Mediante este tipo de democracia se busca dar con una opción intermedia. Bueno, ahorita les voy a hablar sobre la democracia social y política. ¿Qué es la democracia social? La democracia social es un modelo de gobierno y organización política que combina los principios democráticos con un compromiso de justicia social e igualdad económica. La democracia política es un sistema de gobierno en el cual el poder del pueblo, las decisiones políticas son tomadas por los ciudadanos, ya sea de manera directa o a través de representantes elegidos. ¿Cuál es la diferencia de objetivos principales de la democracia social y política? Existe diferentes, pero una de las más importantes es que la democracia política es garantizar la participación política de los ciudadanos que puedan votar, elegir a sus representantes y expresar sus opiniones. En cambio, en la democracia social es lograr que la sociedad sea más igualitaria, a diferencia de las economías y sociales que se reduzcan a través de políticas de redistribución de recursos, acceso universal a servicios básicos como salud, educación y vivienda. So, la democracia, Estado plurinacional, ¿no? Después de 168 años de vida republicana e independencia del sistema colonial, y como resultado de la lucha del movimiento indígena, acontecido por primera vez en 1998, Ecuador reconoce el carácter pluricultural y multiétnico del Estado. En el 2008, el país
se definió constitucionalmente como plurinacional e intercultural, legitimando los derechos colectivos como pueblos ancestrales. Varios los aspectos, ¿no? La unidad del Estado plurinacional e intercultural se garantiza conociendo la pertenencia a las diferentes identidades culturales, promoviendo nuevas formas de ejercer la ciudadanía, la participación y la democracia, propiciando mecanismos plurales para la administración de los territorios y la justicia. Evolución histórica de las demandas sociales y de los pueblos indígenas en la Colombia, sometidos a un sistema servil de producción, sistema racista de denominación y negación de una identidad nativa. En el 1990 fueron la valorización de su identidad cultural, solicitaron el respeto a sus prácticas medicinales y de sanación y el reconocimiento de los pueblos y nacionalidades indígenas por un Estado plurinacional y multicultural. Los resultados de esto fueron la Constitución del 2008, recogió las propuestas indígenas, la educación intercultural bilingüe y se declaró el Estado social de derecho intercultural y plurinacional. Buenas noches, ingeniero. Mi tema es la soberanía del pueblo y las ideologías en su influencia en los modelos de democracia. La soberanía del pueblo es uno de los pilares fundamentales en la democracia moderna, ya que implica el poder que recibe la voluntad colectiva de la ciudadanía a través de elecciones y de otras formas de participación en la dirección política y social de la nación. Las ideologías, como el liberalismo, el socialismo y el conservadurismo y otras corrientes moldean fundamentalmente los modelos de democracia, ya que ofrecen diferentes perspectivas sobre el rol de Estado, el alcance de las libertades individuales y la estructura de participación ciudadana, ya viniendo de democracia liberal, social, democracia directa o participativa. La influencia de estas ideologías en los modelos de democracia refleja que no hay un solo tipo de democracia, aunque la manera que se estructura y ejerce este poder dependerá de la combinación y de ideologías que guíen el sistema democrático. Gracias. ¿Algún otro compañero quiere exponer? Yo nombro a alguien. A ver, secretaria. Vamos por Brian Bacancela. Listo, ingeniero. Voy a compartir pantalla. Ya, vaya. Ya. A ver. Ya. Tipo de democracia. A ver, déjame centrar bien esto. Tipo de democracia en el mundo. La democracia es un sistema político que se ha ido desarrollando a lo largo de la historia, adaptándose a las necesidades y realidades de cada época. Actualmente existen diferentes tipos de democracia, cada uno con sus propias características y mecanismos de funcionamiento. Democracia directa. La democracia directa es un sistema en que la ciudadanía participa directamente en la toma de decisiones, que se divide en tres secciones, que son asambleas populares, referendos e iniciativas ciudadanas. Asambleas populares. La toma de decisiones se realiza mediante asambleas populares donde todos los ciudadanos pueden participar y votar. Referéndums. La ciudadanía puede votar directamente sobre propuestas de ley y decisiones importantes. 3. Iniciativas ciudadanas. Los ciudadanos pueden presentar propuestas de ley para que sean
votadas por el pueblo. Democracia representativa. La democracia representativa es un sistema en el cual la ciudadanía elige a representantes para que tomen decisiones. En eso también se divide en tres secciones, que son la elección de representantes, poder legislativo y poder ejecutivo. La elección de representantes de la ciudadanía elige a sus representantes mediante elecciones libres y justas. El poder ejecutivo, los representantes elegidos forman un poder legislativo que se encarga de elaborar las leyes. El poder ejecutivo es el poder que puede generalmente es un presidente o un primer ministro que se encarga de aplicar las leyes. Democracia parlamentaria. Es una democracia. En la democracia parlamentaria, el poder ejecutivo depende del poder legislativo. La elección del parlamento, la ciudadanía elige a los miembros del parlamento, la formación del gobierno, el partido o coalición son mayoría del parlamento, forma el gobierno. El primer ministro, el líder del partido mayoritario se convierte en primer ministro. Democracia presidencialista. Es la democracia presidencialista, el poder ejecutivo es independiente del poder legislativo, que se divide en tres secciones, que es la elección del presidente, poder ejecutivo y poder legislativo. La elección del presidente de la ciudadanía elige directamente al presidente, el poder ejecutivo. El presidente tiene el poder de nombrar los ministros y controlar el gobierno. El poder legislativo, el parlamento tiene el poder de aprobar las leyes y controlar el gobierno. Democracia semipresidencialista. La democracia semipresidencialista combina elementos de la democracia parlamentaria y la democracia presidencialista, que sirve también en tres secciones, que es el presidente elegido. El presidente es elegido directamente por la ciudadanía. El primer ministro es nombrado por los presidentes, pero debe controlar con el apoyo del parlamento, y el poder compartido, el presidente y el primer ministro comparten el poder ejecutivo. Democracia liberal. La democracia liberal se basa en la protección de los derechos individuales y las libertades civiles. Libertad de expresión. La libertad de expresión es un fundamental para la democracia liberal. Derecho de Estado. La democracia liberal se basa en el Estado de Derecho, que garantiza la igualdad ante la ley. Derechos humanos. La protección de los derechos humanos es esencial para la democracia liberal. Conclusión y recomendaciones. La democracia es un sistema político que se encuentra en constante evolución. Es importante que los ciudadanos estén informados sobre los diferentes tipos de democracia y sus características para poder participar de manera activa en la vida política. Gracias. Nosotros comúnmente estamos trabajando con la democracia representativa y de vez en cuando usamos la democracia directa. Por ejemplo, cada vez que elegimos, y de hecho ya nos vamos a elegir en el próximo año, en febrero, presidente, vicepresidenta y asambleísta, estamos eligiendo a nuestros representantes. De hecho, hace unos años, en los años 80, se llamaba Cámara Nacional de Representantes. Después se llamó Congreso Nacional y ahora Asamblea. ¿Okay? Porque ahí están nuestros representantes. Usted vota por sus representantes, asambleístas, y ellos nos van a representar. Bueno, si yo voté por una lista y gana unos cuantos y otro de otra lista van, o sea, no son mis representantes, pero en realidad todos, así no haya votado por ellos, son nuestros representantes. El presidente de la República, yo no voté por él, pero igual es nuestro representante. Es el que va a tomar las decisiones por nosotros. Ningún gobernante, ningún alcalde, ningún prefecto puede estar consultando todo a todo el mundo. La consulta popular que hicimos hace poco no sirvió de nada. Se gastaron 60 millones de dólares. ¿Ha servido de algo? Después se aprobó salió el presidente a decir la ley no más apagones en la asamblea. El presidente lo dijo en una cadena. Y miren, estamos como hasta 14 horas de apagones. Entonces, no sirve a veces la consulta, pero esa consulta es una democracia directa. Yo voy al pueblo y le pregunto, ¿estás de acuerdo con esto? ¿Estás de acuerdo con lo de acá? Y de ahí tomo decisiones. El problema es que le pregunto. Si le pregunto algo que lo puedo hacer yo, ¿para qué? ¿Está de acuerdo que yo haga ahora? ¿Está de acuerdo que haga escuela? ¿Está de acuerdo? No le puedo preguntar cosas hoy. Le tengo que consultar a lo que de pronto puede dar polémica y necesito saber el pueblo que decida. Por ejemplo, se le preguntó sobre Yasuní a la gente. Esa fue una iniciativa particular que yo
particularmente voté no. No estoy de acuerdo que se deje de explotar el IPT. Y ahora no se ha explotado. No lo hizo Lazo, no lo hizo Novoa, y difícilmente logrará Novoa si lo relieve. A Luis, si gana, se lo van a exigir. Porque ahí con eso el país deja de recibir muchos millones de dólares. Y se complica mucho más la situación económica del país. Ahora no lo ha cumplido este presidente. Y ahí no dice nada a nadie, no reclama nadie sobre eso, el IPT. Pero eso fue una consulta, eso fue la democracia directa. ¿Por qué no puedo hacer yo democracia directa? Mucha, porque yo la puedo hacer, por ejemplo, aquí por mi casa, en la Ciudadela. De hecho, hay asamblea de perdón, asamblea de propietarios, de presidentes. En Barcelona, por ejemplo, yo fui a la asamblea este año, la asamblea de socios de Barcelona. ¿Están de acuerdo con aprobar el presupuesto presentado? ¿Tanto? Alcen la mano, ahí está, te da una paleta y dice sí o no. Eso es una asamblea, democracia directa, en elección. Pero para elegir, cuando ya elegimos un representante, hay otra cosa. Ya, el presidente Barcelona no me va a estar preguntando a mí si paga los sueldos. No le va a estar preguntando a los socios si es que contrata un charter o contrata un avión comercial para llevar a los jugadores. No va a estar preguntando si hacen pretemporada en Estados Unidos, la hace aquí. No va a estar preguntando a los socios si para el Centenario de Barcelona trae a Messi o trae a, no sé, a Ronaldinho otra vez. Esas cosas no va a preguntar. ¿Por qué? Porque por eso se lo eligió, para ser nuestro representante. Entonces, si es que no nos representa, si nos va a estar consultando a cada rato, pues no sirve. Por eso es que la consulta pasada pues, no ha servido para nada. Porque nos preguntaban, ¿está usted de acuerdo que se combata la delincuencia? Obvio. ¿Usted está de acuerdo que se extradite a los... Obvio. ¿Usted está de acuerdo que en la noche sale de la luna y en el día sale el sol? Obvio. Eso, ese nivel de preguntas no se puede hacer. La importante era la del trabajo por hora. La otra, no me acuerdo cuál es. Habían dos que eran importantes, no más que lo que realmente quería el gobierno. Entonces, ahí está la diferencia entre democracia directa y democracia participativa. La una era el arbitraje internacional, cuando había Ajá, problemas en el claro, país, porque arbitraje a internacional. las transnacionales le conviene que sean los jueces de arbitraje internacionales donde ellos tienen como negociar. No le conviene uno local, porque aquí, por ejemplo, Chevron perdió, pero cuando fuimos al exterior, pues y perdimos. Entonces, Claro, está acostumbrado a hacer el relajo en el país. Pero pregunta, en esa consulta, lo que hacían era que iba a la fiesta, ¿no? Entonces nosotros entregados, que ellos hagan quiera. Entonces, esa pregunta no está bien, y estuvo muy bien que haya ganado el no en esa pregunta. Yo considero que Yasumí nos faltó información, estaba tan metida en lo que es la campaña electoral que ni le paró mucha bola al Yasumí. Creo que ahí debe haber ganado el no. Pero en todo caso, eso como que usted se saca de la lotería y diga, no voy a gastar la plata, la voy a dejar para que mis nietos lo usen después de 50 años. Sí, es un pozo petrolero, usted dice, no lo voy a usar porque voy a salvar el planeta. Lo pueden explotar con cuidado, no con el mínimo contaminación y todo eso, pero tienen que utilizar los recursos que tiene el país. Aparte que en algún momento el petróleo por sí dejará de ser un cambio valioso. En el momento que la mayoría o todos los vehículos sean eléctricos, el que suma gasolina va a bajar fácilmente. Que de por, hecho, e- por eso algunos, Estados Unidos, de hecho, la defensa de Estados Unidos, por ejemplo, a Bolivia y otros países de Sudamérica, le, le cogieron como un acto de guerra. Eso es el litio, hacerlo que pertenezca al Estado, no privado. claro, el problema geopolítico también es mucho los recursos naturales, ¿no? Eso también es importante. Bueno, entonces, bueno, ahí terminando un poco lo de la democracia. Yo tenía un video que es lo contrario de la democracia, la dictadura. No sé si la semana pasada lo puse. Las dictaduras son lo contrario de la democracia, en donde una sola persona maneja y dirige todo.
Alguien ponía de ejemplo, es que Singapur se desarrolló. Sí, pero tuvo 30 años de dictadura. Entonces, cuando hay democracia, hay que cuidado con la democracia. Porque a veces la democracia se vende o se rige hacia el mejor postor. Y de ser un país desarrollado, en de desarrollo, nos quedamos subdesarrollados. Que escogemos mal, que elegimos mal. ¿Ok? Bien, pero entonces, ¿cómo puede un pueblo elegir mal? Manipulado. Ustedes se han preguntado en la Segunda Guerra Mundial, luego porque yo me gusta ver mucho ver películas con la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo llegó Hitler al poder? Aquí engañó al pueblo alemán. ¿Pero por qué lo engañó? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué hizo para engañar al pueblo? Hasta el último los alemanes estuvieron apoyándolo. No fue hasta que cuando los aliados, también la Unión Soviética, que realmente la que ganó la Unión Soviética, fue la que no llegó al frente de Hitler. Cuando ellos mostraron las atrocidades que ha hecho Hitler, ahí realmente la gente abrió los ojos. Pero de hecho, inclusive cuando iba perdiendo la guerra Alemania, los alemanes pensaban que iban ganando. Increíble, ¿no? Bueno, ese es el poder mediático. Imagínense hace 50 años, cuando fue en mayo del 45, ¿no? Estamos hablando hace 80 años. 70 años. 80 años, 84, 12, casi 80 años, Claro, 39 años, exacto. 80 años, imagínense, hace 80 años. Y ahora con las redes sociales, imagínense cómo se manipula. Pero ¿cómo manipulaban en esa época? Les tengo un video que es muy bonito, que lo acabo de encontrar. Se me ocurrió lo que estaban escuchando, lo que estaban hablando ustedes. Y dije que yo creo que sería bueno mostrarlo, no sería bueno verlo, porque va a mostrar un poco las estrategias políticas que hasta la fecha se siguen usando. ¿Ya? Ah, eh, Entonces, es importante contextualizar que pocos años antes de lograr este doctorado, el imperio esta es la historia de que manipuló la campaña de Hitler. Vamos a poner parte de los videos porque no quiero que se vayan perdiendo. Pero ahí queda uno. la carrera de Hitler al poder fue un proceso Escucha, escucha, me confirmo. Sí, 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 economista. Sí, sí se escucha. extremadamente lento. Un proceso que estuvo lleno de mentiras para condicionar a toda una sociedad. Una sociedad a la que condicionaron a través de técnicas de marketing que no se habían utilizado hasta ese momento. Convenció a la sociedad a través de discursos muy trabajados y elaborados en público. En el año 1932 logró por primera vez la victoria en las elecciones, pero lo hizo parcialmente. Convenció a 12 millones de alemanes para que siguieran su rumbo. 12 millones que representaban tan solo al 33% de la población. Sin embargo, en noviembre del 33, con la mayoría de los partidos de la oposición prohibidos, Hitler obtuvo el apoyo del 92% de los alemanes. ¿Queréis saber cómo lo lograron? Mi nombre es Pablo Dorica. Si quieres conocer las técnicas que usaron los nazis para convencer al pueblo alemán, quédate y te lo cuento. Los nazis, pese al genocidio, la dictadura y las guerras, fueron pioneros a la hora de comunicar sus mensajes a la sociedad. Lo hicieron utilizando técnicas que no se habían utilizado hasta el momento a la hora de comunicar y utilizando también las tecnologías más avanzadas de aquella época. Una vez que Adolf Hitler llegó al poder, creó el Ministerio de Ilustraciones Públicas y Propaganda para darle forma a la opinión y a la conducta del público alemán. A continuación vamos a ver las 7 claves o técnicas de comunicación que utilizaron los nazis para convencer a todo el pueblo alemán. Los nazis utilizaron eficazmente la propaganda para obtener el apoyo de millones de alemanes durante la democracia y posteriormente durante la dictadura, con la intención de conseguir facilitar la persecución, la guerra y hasta el genocidio. Los estereotipos e imágenes de la propaganda nazi no eran nuevos, pero el público al que estaban dirigidos ya estaba familiarizado con ellos. La propaganda nazi jugó un papel integral en el avance de la persecución y finalmente de la destrucción de los judíos en Europa, ya que incitó al odio y fomentó un clima de indiferencia por el destino de los mismos. Una vez que los nazis tomaron el poder en 1933,
Hitler estableció un Ministerio del Reich para ilustración pública y propaganda, a cargo de Joseph Goebbels. La función que tenía este ministerio era asegurar que el mensaje nazi se comunicara de una forma eficaz a través de cualquier medio de comunicación de aquella época. La propaganda también fomentaba la pasividad y la aceptación de las medidas propuestas contra los judíos, ya que éstas parecían mostrar que el gobierno nazi intervenía y que restablecían el orden. También intentaban engañar a los gobiernos extranjeros, incluidas a las grandes potencias europeas, para convencerlos de que la Alemania nazi solo estaba haciendo exigencias razonables de concesiones y anexos. Las películas jugaron un papel importante a la hora de transmitir el mensaje de la superioridad del poderío militar alemán y de la maldad intrínseca de los enemigos. En muchas ocasiones, las temáticas de estas películas representaban a los judíos como criaturas subhumanas que se infiltraban en la sociedad aria. Los diarios en Alemania imprimían tiras cómicas que usaban. Ellos crearon un enemigo falso, ¿no? Eso lo vi en otro documental. Ellos crearon un enemigo falso. El enemigo es los judíos. Por los judíos, ellos perdieron la Primera Guerra Mundial. Entonces, poco a poco la gente se fue creyendo eso. Y por eso es que se justificaba cualquier ataque a los judíos. Inclusive mucha gente denunciaba a los judíos y lo veían y no los ayudaba. Porque hubo gente que los ayudó, ¿ya? Pero crearon un enemigo. Para crear un enemigo, hace dos bandos, polarizan, ¿no? Y como el otro enemigo no estás tú con ese, porque tú no eres judío, tú eres alemán. Estás con los alemanes, pero estás con el presidente. Creas un enemigo. Como ahorita, ¿no? El enemigo es el narco, la delincuencia, correísmo, ¿no? Y el bueno es el otro. Pues creas un malo y creas un bueno. Para que digas, apóyame, yo soy el bueno. ¿Ya? Y así mismo, tú creas el bueno, que tenía que ser apoyado por su pueblo contra el malo que eran los judíos. Obviamente pues no era así, pero así lo intentó hacer. Caricaturas antisemitas para representar a los judíos. Después de que los alemanes iniciaran la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Polonia en 1939, el régimen nazi utilizó la propaganda para inculcar en los ciudadanos de los soldados alemanes que los judíos eran no solo subhumanos, sino también peligrosos enemigos del Reich alemán. El régimen intentaba obtener el apoyo o por lo menos la aceptación respecto a las políticas dirigidas a expulsar permanentemente a los judíos de las zonas de asentamiento alemanas. Durante la implementación del asesinato masivo de los judíos europeos, los oficiales de la SS a cargo de centros de exterminio obligaban a las víctimas del Holocausto a mantener el engaño necesario para deportar a los judíos de Alemania y la Europa ocupada si tuviera dificultades. Los oficiales de los campos de concentración y de los centros de exterminio forzaban a los prisioneros a enviar postales a sus casas diciendo que los trataban bien y que vivían en buenas condiciones. De esta forma, las autoridades de los campos usaban la propaganda para cubrir las atrocidades y el asesinato masivo. Cualquier dictadura necesita un líder, y los nazis se encontraron en Adolf Hitler a la figura adecuada para hacerlo. El intenso deseo del público de contar con líderes carismáticos ofrece un terreno fértil para el uso de la propaganda. A través de una imagen pública cuidadosamente orquestada del líder del partido nazi, Adolf Hitler, durante un periodo políticamente inestable. La propaganda nazi facilitó el rápido ascenso del partido nazi hasta alcanzar el control de la nación. Los materiales de la campaña para las elecciones de la década de 1920 y los primeros años de la década de 1930, así como los convincentes materiales visuales y las presentaciones en público atentamente controladas, se unieron para crear un culto alrededor de Adolf Hitler. Su fama creció a través de los discursos que pronunciaban las grandes concentraciones, los desfiles y la radio. Los propagandistas nazis mostraron a Hitler como un soldado listo para el combate, como una figura paterna y como un líder elegido para rescatar a Alemania. Utilizaban técnicas modernas de propaganda para la época. Unas técnicas que incluían imágenes fuertes y mensajes simplificados. Ayudaron a impulsar a Hitler de ser un extremista poco simplificado. Miren, por ejemplo, eso, ¿no? Que ven lo que estaba transmitiendo. Ayudaron a impulsar a Hitler de ser un extremista poco conocido a convertirlo en uno de los principales candidatos de las elecciones presidenciales alemanas en 1932. Los vencedores de la Primera Guerra Mundial habían recorrido las calles con mensajes simples y muy claros, que alentaban con sus propias fuerzas al mismo tiempo y debilitaban el deseo alemán de combatir. Hitler comprendió el poder de los símbolos, la oratoria y las imágenes, y formuló eslogans para su partido político que eran simples, concretos y conmovedores, para llegar así a todas las masas. Una vez que había sido creado y consolidado su líder, tocaba consolidar una sociedad que venía de pasar una época de crisis económica, social e institucional. De 1919 a 1932, Alemania tuvo varios gobiernos, pero ningún partido político logró establecer una mayoría parlamentaria. Los desacuerdos en las políticas económicas y la creciente polarización política entre los partidos de izquierda y la derecha impedían la formación de una coalición que funcionara.
En esos tiempos de inestabilidad, el partido nazi surgió para alcanzar una importancia nacional. Este partido logró aumentar drásticamente el apoyo público al anunciarse como un movimiento de protesta contra la corrupción y la ineficacia del sistema. Los propagandistas nazis promovieron el partido como el único movimiento completamente integral de Alemania, que hablaba por todos los alemanes no judíos sin distinción de la clase social, religión ni región. Los nazis veían a todos los demás partidos políticos como grupos con intereses especiales dedicados a sus propios intereses mezquinos. Fue entonces cuando los propagandistas nazis apelaron al deseo popular de tener un orden después de un periodo de violentos disturbios civiles. Con la promesa de unificar Alemania, dar empleo a los 6 millones de ciudadanos desempleados y restaurar los valores alemanes tradicionales, Hitler logró reunir un apoyo popular masivo. Ahora que ya había sido consolidada esta nueva nación emergente, tocaba definir un objetivo, tocaba definir al enemigo. Una parte fundamental de la ideología nazi consistió en definir al enemigo y a quienes representaban una amenaza para la denominada raza aria. La propaganda nazi fue esencial para promover el mito de comunidad nacional e identificar a quienes deberían ser excluidos. Se consideraba que los judíos eran el enemigo principal. Hubo gran cantidad de grupos que fueron atacados como si fueran enemigos o extranjeros. En ellos se encontraban los judíos, los romaníes, los homosexuales y los disidentes políticos. También fueron atacados los alemanes que se consideraban que eran genéticamente inferiores, como las personas con enfermedades mentales o discapacidades intelectuales o físicas. El uso de la propaganda y las leyes para definir al enemigo como un grupo colectivo fue un factor fundamental para alcanzar las metas del régimen nazi. Estas campañas incitaron al odio o a la indiferencia cultivada. Fueron particularmente eficaces para crear una atmósfera tolerante a la violencia contra los judíos. Esta odiosa descripción se convirtió en una imagen respaldada por el Estado. Cuando el régimen nazi recortó su control sobre la prensa y otras publicaciones después de 1933, los propagandistas adaptaron los mensajes a diversos públicos, entre ellos los alemanes que no eran nazis y que no leían los periódicos del partido. Las muestras públicas de antisemitismo en la Alemania nazi adoptaron diversas formas, desde carteles y periódicos hasta películas y discursos en la radio. Los propagandistas ofrecían un lado de los alemanes educados de la clase media que se sentían ofendidos por las caricaturas groseras. Los profesores universitarios y los líderes religiosos impartían respeto a los temas antisemitas y los incorporaban en sus discursos y en los sermones de la iglesia. El siguiente paso era no quedarse estancado y mirar hacia el futuro, mirar hacia las generaciones que venían detrás y adoctrinar desde el principio a la juventud. Por cierto, te invito a suscribirte al canal para dar apoyo a este contenido. A partir de la década de 1920, el partido nazi eligió a la juventud alemana como un público especial para sus mensajes de propaganda. Estos mensajes en No se escucha nada. No se escucha nada, ingeniero. El video está en silencio. En 1941, la prensa nazi
Los nazis utilizaban con frecuencia la propaganda para ocultar sus objetivos políticos y engañar al público alemán e internacional, con el fin de ocultar sus verdaderas metas ideológicas y justificar la guerra y la violencia contra civiles inocentes que describían a Alemania como una víctima de la agresión aliada y judía. Hitler y los líderes nazis diseñaron un falso ataque polaco contra la estación de radio alemana para ocultar y justificar su invasión a Polonia. Para desviar las críticas sobre sus actos, los líderes de la Alemania nazi acusaron a los aliados y los judíos de difundir mentiras maliciosas de historias de atrocidades. Los propagandistas nazis disfrazaron las políticas genocidas del régimen contra los judíos de Europa, argumentando que estaban reseteando a la población judía. Como veis, los nazis lograron someter a toda la sociedad alemana con técnicas muy novedosas para aquella época, pero que estaban plagadas de mentiras. Esto ha sido todo. Movimiento nacionalsocialista alemán, un pueblo germano castrado y empobrecido tras la Primera Guerra Mundial, se levantó de nuevo como potencia mundial en medio de un éxtasis patriota de orgullo racial y de bienestar social, para pocos años después terminar con una Alemania llena de escombros flotando en un mar rojo y despojada de su soberanía. Después de su principal líder, tal vez la mente más importante detrás de la feroz y telúrica aventura nacional socialista, lleva el nombre de Joseph Goebbels, el ministro para la Ilustración Pública y la Propaganda del Tercer Reich. Pero no era solo un cerebro frío y brillante para la propaganda, sino un orador excepcional, un ideólogo formidable, un experto de la política y un sagaz estratega para la toma y mantenimiento del poder a toda costa. Del auge que vivió la Alemania nacionalsocialista y la guerra mundial que le sucedió, ningún bando ha quedado libre de análisis simplistas y sesgados, especialmente el bando perdedor. Si de verdad se busca aprender de estas violentas experiencias, es deber acercarse a ellas de la forma más objetiva posible. Hoy vamos a conocer la vida de Joseph Goebbels. Les habla Reinaldo Carrillo, esto es La Nueva Enciclopedia y los invitamos a darle me gusta a este video, a dejar sus comentarios, a compartirlo con sus conocidos, a darle a la campana para que les lleguen las notificaciones y que nos apoyen. Su padre, trabajador de fábrica y contador, y su madre, oriunda de una familia agrícola, lo vieron nacer un 29 de octubre de 1897. Para esa es la biografía, lo que hizo él es lo importante. 1933, periodo que se caracterizó por constantes convulsiones políticas, decadencia social y una grave crisis económica. Por otra parte, es necesario también contextualizar que ya existía en Alemania de muy vieja data una conflictividad y un debate en torno al lugar en dicho país de los miembros de la religión hebrea, cuyo nombre más común evitaremos debido a las políticas de desmonetización de esta plataforma. Los miembros del grupo religioso hebreo ya habían sido expulsados al menos 3 veces de territorios germanos entre el siglo XIV y el siglo XVI, acusados de usureros y de subversivos para la paz interna. Durante el siglo XIX y el mando de Otto von Bismarck, no era extraño ver a casi todas las facciones políticas refiriéndose de forma muy crítica o incluso despectiva sobre este grupo. Era un asunto que se debatía públicamente, sobre todo a medida que miembros de dicho grupo ganaban más espacios en instituciones claves del país. El resentimiento contra dicho grupo hebreo existía mucho antes de la llegada de los nacionalsocialistas y durante la decadencia post-Primera Guerra Mundial alcanzó niveles muy altos, debido a quienes los veían como culpables de la derrota y de las revoluciones internas del país. Regresando a Joseph Goebbels, una vez graduado regresa a su hogar con el sueño de convertirse en un escritor. Luego de un cargo que detestó como corredor de bolsa, se desempeña como periodista sin mucho éxito y como profesor privado. Desde entonces sus artículos ya mostraban una aguda crítica a lo que llamaban el materialismo desalmado y la cultura modernista en la que se sumergía Alemania. Durante esta época Goebbels estaba en busca de una identidad y también empieza a separarse de la religión católica. Se empapa de la obra de Dostoyevsky, de Stuart Chamberlain y de Oswald Spengler, famoso por su obra La decadencia de Occidente. Igualmente lee las ideas socialistas previas y posteriores a Marx.
Para 1923 se empieza a interesar en el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Este partido había sido fundado en 1920 y su génesis estaba en los grupos de antiguos soldados que se habían unificado para combatir distintas revoluciones comunistas que se levantaron sin éxito en diversas regiones de Alemania. Defensores de un etnonacionalismo afín a una suerte de socialismo conservador que venía desde la época de Otto von Bismarck, contrarios al capitalismo y al marxismo, el partido capta el interés de Goebbels tras el fallido golpe de Estado liderado por un señor llamado Adolf. Convencido con el programa del partido y el carisma de su líder, se une formalmente en febrero de 1925 y en muy poco tiempo empieza a destacar por su talento para combinar las letras y las ideas políticas, sumado a una excelente oratoria. Adolf logra ganarse la lealtad de Goebbels, quien por un tiempo se encontró vacilante entre las pugnas del liderazgo interno del partido. Para 1926, Goebbels es nombrado como líder de distrito del partido para Berlín. La metrópoli berlinesa era uno de los espacios más débiles del partido, pero Goebbels no tardó en infundir de un nuevo dinamismo a la seccional, tomando control de las SA y las SS y emergiendo como un hábil organizador y orador público. Tenía la desafiante tarea de ganarse el apoyo de las masas trabajadoras que eran muy proclives a la izquierda marxista, mientras buscaba también simpatías dentro de las clases medias. En esta etapa en Berlín, Goebbels empieza a desarrollar técnicas novedosas, no solo de propaganda, sino de articulación política en general. Él decía que aquel que conquista las calles conquista la masa, y aquel que conquista la masa conquista el Estado. Empieza a organizar pequeñas marchas ceremoniales vistosas en las calles con cantos y banderas, alenta choques callejeros con comunistas que hicieran publicidad al partido, innova en el diseño y el tipo de frases que se usaban en los panfletos y en los pósters. Sus discursos eran muy bien planificados y ensayados, así como toda la puesta en escena. Funda asimismo su propio periódico y funda una escuela de formación y oratoria, entendiendo que por encima de libros y programas políticos económicos, la gente seguiría sobre todo a predicadores. Goebbels tampoco perdió oportunidad para hacer uso del humor y del sarcasmo. Era muy hábil para hacer chistes sobre el adversario. Cuando el canciller Brüning se negó a aparecer en el debate al que lo había retado, Goebbels debatió en el auditorio contra una silla vacía con una foto del canciller y una grabación de sus discursos, con un ingenio y una ironía que provocaba carcajadas en el público berlinés. Así, Goebbels es arquitecto de las bases que permitirían al partido expandirse abismalmente en los próximos años. En paralelo a todo esto, la República de Weimar seguía en decadencia, la inflación y el desempleo eran feroces, mientras la banca exigía puntualmente sus pagos de la deuda. El panorama político era convulso con el crecimiento de grupos marxistas, mientras los liberales, conservadores y socialdemócratas en el poder no garantizaban la estabilidad. La cultura, la prensa y el arte promovían la vulgaridad, los vicios, el libertinaje y la pornografía. El gentilicio alemán se sentía castrado, habiendo pasado en pocos años de un imperio vigoroso a una república degradada. No pocos alemanes, entre ellos Joseph Goebbels, veían con sospecha y resentimiento la alta presencia de miembros de la religión hebrea en los principales puestos de los partidos comunistas, socialdemócratas y liberales, en los principales periódicos y estudios de cine, en la banca prestamista, en los fondos capitalistas que compraban propiedades alemanas a precios devaluados en plena crisis. No quiero seguir poniendo más porque tenemos que hablar un poquito sobre el tema de la democracia. Les tenía un video, no alcanzo a ponerlo por el tiempo, es un poco largo, sobre la democracia en el Ecuador, en estos 40 años de democracia. En todo caso, para cerrar el tema, estamos hablando sobre los tipos de democracia, sobre la democracia que vivimos, el video que le acabo de poner. No gobierna realmente el pueblo. La democracia es el gobierno del pueblo. Eso le pedimos. ¿Quién gobierna? Los grupos que llegan al poder de la mano de expertos marqueteros, de la mano de líderes o de no líderes que logran engañar a las personas. Es muy fácil engañar al pueblo. Es relativamente fácil. No es que es fácil, no es que es difícil.
pero se dejan engañar. Crean enemigos, y ustedes miran la retórica que se habla de que el enemigo es el narco, los delincuentes. Y no nos damos cuenta que el enemigo es la pobreza, que no hay medicina en hospitales, que no hay obras, que no hay escuelas, que no hay bienestar, no hay trabajo. El enemigo es falta de trabajo. Eso también genera delincuencia. Pero si fuera un país con bastante trabajo, pues habría menos delincuencia. Yo me acuerdo que hace unos 10 años, de hecho, en alguna época de Correa, se hablaba solo de la pobreza, de la inflación. Y en la época de los 90 se hablaba de la inflación, de la subida de la luz, el agua, la energía. Se hablaba de la delincuencia. No digo que no sea un problema, es un problema, es grave, pero lo han dejado crecer tanto. Y veo que no lo logran controlar. Entonces se lo dejen a breve para que siga existiendo y para que este, ese sea el tema a solucionar. Entonces, eh, yo creo que se genera un enemigo ficticio, que hace énfasis en algo que le conviene a los grupos de poder o le conviene a los políticos, porque son otras cosas que nos perjudican también. Es verdad, la delincuencia también es la falta de energía eléctrica, la falta de empleo, la falta de salud, la educación. Son otros problemas de los que vamos a ver ahora en campaña, a ver los políticos que proponen. El problema es que los políticos proponen y proponen maravillas. Llegan al poder y, claro, no pude, no fui, no es mi culpa, es del otro. Yo lo intenté, hacen el intento. Se dan cuenta que el que mucho se excusa es porque no cumple, no quiere cumplir algo. Ya basta de tanta excusa. Es que no pude, es que no me alcanza el tiempo, es que no es muy poco, es que lo de acá, es que el de allá me saboteó, es que él no lo quería que yo. Siempre es culpa de otro, no es culpa de uno. A la hora de la democracia, tenemos que exigirle a nuestros candidatos, a nuestros representantes, como hecho está en la ley, la rendición de cuentas. Que nos diga qué hicieron. En el caso de los asambleístas, cuántas leyes aprobaron, cuántas leyes presentaron, qué hicieron realmente por la encomienda que le dimos, que es el derecho a estar en la asamblea. Lo mismo al presidente, a la vicepresidenta, al alcalde. ¿Qué hizo? ¿Qué está haciendo el alcalde? ¿Qué están haciendo los concejales? ¿Qué hicieron los concejales? Esa es la rendición de cuentas, ¿no? A ver, te elegí. ¿Qué has hecho? Cuando hagamos eso y dejemos de andar pensando en pajaritos y en cosas bonitas, creo que empezaremos a avanzar un poco y los políticos tendrán que cambiar y mejorar, porque ya saben que no nos van a engañar con una canción, con un zapato, con un muñeco. Ya saben que tienen que trabajar. Porque no tiene un secreto, es trabajar, hacer obra. Si no trabajas, no se obra. Es que no pude, es que no me dejó plata, es que no hay, es que no, es que no. ¿Qué hiciste para generar ingresos? Tú sabías que había problemas, tú sabías que había gente. ¿Qué hiciste para mejorar eso? A todo político, derecho, izquierda. ¿Qué hicieron? Y los que recién se van a lanzar, pues, ¿qué quieren hacer? En la hora de que ganen, revisar por lo que prometieron y no han cumplido. Porque la gente tiene poca memoria y no se acuerdan lo que prometieron y no han cumplido. Ustedes imaginan que si nosotros tuviéramos así, tuviéramos candidatos que no hacen obras, por ejemplo, Lazo, a ver que estamos a cargo del presidente ahora, Lazo. Moreno, ¿qué prometieron? ¿Qué no cumplieron? Moreno prometió el tren circo tren, el tren no sé cuánto, el tren social, el circo social, prometió un tren multipropósito, algo así. No cumplió. Lazo prometió también un tren para la libertad, creo que. Prometió ir a la Insignia. ¿Qué más prometió? 1 millón de empleos.
seguir con el proyecto eólico, de energía eólica, pero está abandonado. Creo que lo prometió y no lo hizo. Lo quería hacer en la refinería. Ese es el problema, por el odio, ¿no? El problema es los paneles solares o la parte de los molinos de aire. ¿Por qué están en Loja los molinos de aire? Porque hay bastante aire, bastante Claro, viento. Entonces no lo puedes poner en cualquier lado. Y los paneles solares tampoco lo puedes poner en cualquier lado. Ya, entonces ese es el... Bueno, entonces ese es el problema. Si nosotros a nuestros representantes nos preguntamos por ello, yo no les voy a decir por qué claro, no tengo que ustedes hacer, pero revisen si cumplen o no cumplen. Vamos a estar votando siempre por los que no cumplen. De hecho, yo es que nos dejamos llevar, yo eso le digo a veces con compañeros de trabajo, que por propaganda, así como usted nos mostró que antiguamente en la segunda, cuando se lanzó Hitler, por propagandas. Lastimosamente aquí se han dedicado a hacer una propaganda, a hacer un círculo mediático de quién es más chévere, quién es más bacán, y la gente se deja llevar de eso en vez de, ¿sabes qué? Con un clic investigar qué va a hacer esa persona. yo me acuerdo que de pequeño, yo era un niño prácticamente en el año 54 que no Cordero. Yo había tenido 8 años. Yo me acuerdo que yo cantaba la canción de Cordero. Dice, hay que salvar al Ecuador. El hombre que pueda hacerlo es León Pérez Cordero. Unido en un abrazo, con León se puede. Ah, me acuerdo, ¿no? Porque yo la cantaba, pues. Yo era peladito, con niño, salía a la escuela, estaba en el tiempo que en San José de la Salle. Y era pegajoso esa canción. Yo a mí la votó por nuestro correo, yo no votaba, tengo 8 años. León cumplió. Bueno, dentro de la gobierno de derecha, que yo no soy de derecha, León se hizo obra. Claro, hizo una canal de Guayaquil para ganar la escuela de calidad, todo lo que quiera, pero lo hizo. Pero de ahí vino Bora, o bueno, Hurtado antes de correr. De ahí vino Sixto, el presidente de Sixto y el vicepresidente de ahí. De ahí vino Bonalbalano Duró, vino Aracón, vino Maguad, que guardó la banca. Cero obras. Y había como ahora, ¿no? Desempleo, delincuencia, migración. Después vino Lucio, que prácticamente ganó como de izquierda y tampoco cumplió. Entonces, tú te pones a ver, yo por ahí vi que decían, es que la biblioteca de Paute la hizo Osvaldo Hurtado, una obra a la derecha, y nunca ha dado fisuras, nunca ha tenido problemas. Bueno, yo no sabía que lo hizo Osvaldo Hurtado. Enhorabuena que la hizo. Pero las fisuras, yo no soy experto, la gente no es experta en lo que yo hablo porque lo escucharon de la prensa. Pero entonces una casa, en la carretera, cuando son de cemento, ustedes ven que hay líneas, tiras de brea, se ponen brea, son las fisuras. Toda construcción da fisuras en concreto. Por eso es que hacen cuadros, lo hacen por cuadros la pavimentación de concreto. Porque si lo hicieran de una sola, habría mucho más fisuras. Algo así la explicación que me dio. Entonces era normal que haya fisuras, pero ya porque había fisuras estaban mal hechas. Todavía funciona. Si tenían fisuras, arreglen. Estamos acostumbrados a decir, es que no sirve. Es que toda cosa debe tener su mantenimiento preventivo, porque después si tú se da larga ya se comienza a hacer mantenimiento correctivo y a veces ya no hay cómo, no valen las cosas. Cualquier cosa, así sea un teléfono, algo tiene que tener su propio mantenimiento. Lazo hubiera hecho que sea una escuela, sea un hospital, aunque sea una carretera. Ustedes se imaginan cuánta publicidad le hubieran dado. Miren, la primera escuela sin sobreprecio, la primera hospital. Era tan fácil. Me acuerdo que hasta Lazo dijo que cualquiera puede ser obra. O sea, él no hace obra. Él lucha contra el narcotráfico. No se lo eligió para eso, porque lo eligió para que trabaje, haga obra. Dentro de las cosas que tienen que hacer es luchar contra el narcotráfico, ¿correcto? Que somos el país que más decomisó.
Muy bien, aplausos, pero ¿y? ¿Terminó la droga? No. ¿Y arreglaste los demás problemas del país? ¿O solo te elegimos para que le comience droga? Te elegimos para que haga horas y para que por este no, para que tenga empleo. Él dijo que iba a generar un millón de empleo y no generó. Entonces son cosas que uno eh, que tiene otra visión, pues lo analiza, ¿no? Lamentablemente los otros se han llevado. Te aseguro que si Lazo se volvieron a lanzar a la final lo vuelve a ganar, porque la gente tiene memoria corta, ¿no? Tiene memoria muy corta. Bien, me estoy pasando un poquito, denme 2 minutos para decirles cómo va a ser la próxima semana. La próxima semana es el examen. El examen es sencillo, no me equivoco, tengo unas 40 preguntas. Son de ver el paso, complete, selecciones. Por ejemplo, las funciones del Estado son 3. Te pongo abajo la opción. Perdón, las funciones del Estado son, y abajo te pongo 1, 3, 5, 7. Ingeniero, ¿cuántas preguntas va a poner? 40. 40. ¿Cuál sería la respuesta? Las funciones del Estado son 1, 3, 5, 7. ¿Cuál es la respuesta correcta? 3. Entonces, 5. fíjense, ¿cuáles 0, son 0. las funciones del Estado? Ejecutiva, judicial, Legislativa. social Y Legislativa. Participación ciudadana. la elección, la electoral. ¿Ok? electoral, exacto. 5. Así, preguntas así, son sencillas, o sea, son bastantes, porque realmente los temas van a terminar en media hora. Yo por experiencia, yo tengo un montón de preguntas de 100 y siempre tomo 40, de ahí sale sorteado, no, el sistema lo busca, y sale en media hora. Son realmente sencillas, y el promedio de nota siempre es 9, 9,5, 10, 8, la más baja creo que fue 7, una vez con alumno parece que no había repasado nada. Tienen que leer bastante, no son difíciles, no van a contar. Hay una lección que arranca, estamos metidos, ya arrancó, pero arranca hoy o mañana, termina el domingo. Tienen que hacerla, son 10 preguntas nomás, vale 10 puntos, una lección. Eh, se llama ay, porque no era repaso, está en la parte del bloque de cierre. ¿Ya? Entonces ahí usted tiene que hacer y ahí se da cuenta de las preguntas, ¿no? Otra cosa, el examen va a ser asincrónico, significa que no deben estar conectados. Yo mediante el próximo viernes, yo voy a hacer el examen desde las 6 de la tarde hasta el día siguiente 6 de la tarde. Todo el día para hacer. ¿Por qué? Digamos que usted, como ahora me dijeron, me llega la luz, profe, a las 7 de la noche. Yo no les puedo poner el examen a las 6. Entonces, los que lleguen a las 7 lo hacen a las 7:30 hasta las 8:30. Pero una hora. O sea, igual, el que dé todo un día para hacerlo, no significa que tiene todo el día para pensar las preguntas. Igual dura una hora. En el momento que lo abre, usted arranca el tiempo. Una hora. ¿Ok? Y lo termina. Pero si usted le llegó la luz a las 7, pues comienza a 7:15, 7:30 y termina a las 8:30. Si usted le regresa la luz a las 9 de la noche, a esa hora se conecta y lo hace. Si usted le regresa la luz en la mañana, a las 6 de la mañana, se conecta y lo hace. Va a estar de 6 de la noche hasta las 6 de la noche del día siguiente. Además, le he dado 2 opciones. ¿Qué significa? Usted hace la primera, sacó 7. Bueno, voy a hacer la segunda. Prueba suerte, en la segunda saca 8. ¿Cuál le queda? La nota más alta, 9, 8. En la segunda saca 9, le va 9. En la primera sacó 9, en la segunda sacó 8. ¿Cuál le va? Le va el 9. Siempre le va a ir la nota más alta. Vamos. Se le fue el internet, lo vuelvo a hacer, le tiene 2 opciones, lo vuelvo a hacer, y ahí saca su nota, ¿ok? Alguien me preguntaba algo. ¿No? Listo. Entonces, Entendido. Una consulta, economista. Referente al video de la clase 7 que se sube solamente con la diapositiva o también tengo que enviar la información investigada, o sea, el documento en Word. claro, todo, como siempre, como siempre. Está En Word. Pero también el Word también tocaba subir el documento. Ah, ya listo. Sí, gracias. Igual yo no he calificado todavía, no tenemos tampoco calificidad, voy a tratar de calificar mañana, el domingo o durante exámenes, porque también comprenda que no hay energía eléctrica y también por ejemplo de comprarme la grande. ¿Ok? ¿Hay algo más? Listo, niños, nos vemos. No, entonces, mire, si no.
Nos vemos el próximo viernes, si Dios quiere. Un abrazo para el fin de semana.